Hola a todos, seguimos con el tema de funciones y en esta sesión vamos a ver algunos conceptos sobre qué es una función, cómo se representa una función utilizando una tabla de valores, cómo se puede representar gráficamente y también vamos a aprender qué es el dominio y qué es el recorrido de una función. Vale. Para empezar a ver esto, vamos a ver un ejemplo en el cual voy a tener una función para calcular el área de un cuadrado. Vamos a ver una función que yo de un cuadrado voy a saber el lado, cuánto mide el lado. El lado de un cuadrado vamos a llamarlo x y el área pues va a ser la y. Recordad que la x, recordad que es la variable independiente y que la y es la variable dependiente. Es decir, la y, el área, va a depender del lado del cuadrado. Cuanto más grande sea el lado, pues más grande será el área. ¿Cómo se calcula el área de un cuadrado? Si tenéis un cuadrado de lado L, el área, recordad que se hacía haciendo lado al cuadrado. Por lo tanto, ¿cómo voy a construir la función que me va a dar el área de un cuadrado dependiendo del lado? Pues va a ser así. La función será y igual a x al cuadrado. El área es igual al lado al cuadrado. Con esta función voy a poder calcular el área de cualquier cuadrado sabiendo el lado. En las funciones podemos escribirlo así, y igual a x al cuadrado, o esta función también la podría escribir como f de x igual a x cuadrado. Es lo mismo. ¿Veis? La y o f de x, la función dependiendo de x, es lo mismo. Por ejemplo, si un cuadrado tiene de lado 5 centímetros, ¿cuál va a ser su área? Pues aplicando la función y será igual a 5 al cuadrado, que será 25 centímetros. Así de simple. También lo podría haber puesto así, como que el lado mida 5 quiere decir que x vale 5, por eso aquí hemos puesto 5 porque se refiere a la x, a la variable independiente. También lo podría haber escrito así, f de 5, si nos fijamos aquí a la izquierda, tenemos que f de x es igual a x cuadrado, pues f de 5 es igual a 5 al cuadrado, es decir, 25 centímetros cuadrados. Aquí se me ha olvidado poner cuadrados antes. ¿Vale? Entonces, lo podemos hacer de esta forma o de esta. Así que, si me dan cualquier función, me dan, por ejemplo, esta función f de x igual a 3x cuadrado menos 1. Una función que para cada número me calcula su cuadrado, el triple de su cuadrado y le resta 1. Y me piden que calcule, por ejemplo, f de 1, f de 2, f de menos 1 y f de 0, pues lo que tengo que hacer es sustituir cada valor de los que me dan, las reglas he puesto, cada valor de los que me dan en la x. Aquí, por ejemplo, f de 1, pues sustituyo la x por 1. 3 por 1 al cuadrado menos 1. 3 por 1 al cuadrado es 3, menos 1, 2. Cuando la x vale 1, la y vale 2. F de 2, pues 3 por 2 al cuadrado menos 1. Son 12 menos 1, 11. Cuando la x vale 2, la y vale 11. F de menos 1, pues 3 por menos 1 al cuadrado menos 1. Menos 1 al cuadrado es 1, 3 menos 1, 2. F de 0, 3 por 0 al cuadrado menos 1, que es menos 1. ¿Vale? Pues así se calcula la y dependiendo del valor de x. Os voy a compartir el libro para que veáis aquí. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo
con una tabla de valores y una gráfica de la función. Es la misma función que os he estado diciendo antes. Ejemplo, la tabla que representa la función y igual a x cuadrado es la siguiente, es una tabla. X ya hemos dicho que va a ser la longitud del lado. Entonces yo a x le doy diferentes valores. Por ejemplo, 0,5, es decir, un cuadrado cuyo lado mide 0,5, 2,5, 3. Y voy a ver cuánto vale la y dependiendo de cada una de esas x. Como la y se calcula haciendo la x al cuadrado, pues aquí, por ejemplo, y va a ser 0,5 al cuadrado, que es 0,25. En el siguiente, cuando la x vale 2,5, la y vale 2,5 al cuadrado, que es 6,25. Y cuando la x vale 3, la y vale 3 al cuadrado, que son 9. Aquí a la derecha lo que tenéis son los pares de valores, es decir, la x y la y, la x y la f de x, la x y la y. En el primer caso, x 0,5 y 0,25, porque tengo 0,5 con 2 puntos y coma 0,25. 2,5, 6,25, aquí está, otro punto. Y el 3, 9, pues aquí está. ¿Cómo se representa gráficamente eso? Como hemos dicho que esto es la variable independiente, esto va a ser la x y se va a representar aquí abajo. Vamos a ponerlo en azul. Se va a representar aquí abajo. Mirad la gráfica, aquí en el eje X. En el eje X. Eso va a ser el lado del cuadrado. Y esto de aquí, el área que va a ser la Y, se va a poner aquí en el eje Y, en el eje de ordenadas. Este es el eje de abscisas, el eje X, y este es el eje de ordenadas, el eje Y. Entonces, representamos cada uno de estos puntos que hemos sacado. Cuando la x vale 0,5, la y vale 0,25. Pues en la x busco el valor 0,5. X, valor 0,5. Pues aquí está el valor 0,5. Y en la y, el 0,25. Fijaos en que en la x cada 2 cuadrados es una unidad y en la y cada cuadrado son 2 unidades. Es decir, a mitad de este primer cuadrado estaría el 1, por lo tanto el 0,25 estaría casi abajo. Pues por eso aquí aparece, voy a borrar todo para que lo veáis bien, en ese punto que hay ahí, lo retiro para que lo veáis, es el punto 0,5, la x vale 0,5, la y 0,25. El punto 2,5625. La x vale 2,5, esto es 1, aquí estaría el 2, pues ahí estaría el 2,5 y subo hasta buscar el 6,25. 2, 4, 6 y un poquito más. Pues ahí está el punto 2,5625. Y el 3,9, pues aquí está la x cuando vale 3 y ahí la y vale 9. ¿Vale? Ya os digo que aquí, en este ejemplo, pues aquí estaría el 2, aquí estaría el 3 y aquí estaría el 4, el 6, el 8 y el 10. ¿Vale? Por eso este punto, ahí estaría la y igual a 9, la x igual a 3. Ese es el punto 3, 9. Entonces, hemos representado esos 3 puntos que había obtenido al principio y cuando los tengo, los unimos. Y esa es la función. ¿De acuerdo? Bien. Pues así es como se representa gráficamente una función. Esto es una tabla de valores. Yo a cada valor de x le doy varios valores de x, lo que sea, y voy calculando cuál es el valor de y y luego represento esos puntos en la gráfica. ¿Vale? Y luego quiero que también tengáis claro cuál es el concepto de dominio y recorrido de una función. El dominio de una función son todos los valores, el conjunto de valores que puede tomar la variable independiente, es decir, la x. Y se suele poner como d de f, el dominio de f, de la función f. Y el recorrido de una función son todos los valores que toman la variable dependiente, es decir, la y.
y se suele representar como RTF. Aquí abajo tenéis una función que representa, aquí lo dice, bueno, un viaje en coche, pues vale. Aquí abajo tengo una función, que es lo que me interesa. Tenemos en el eje horizontal, en el eje de abscisas, la variable independiente, la X, que es el tiempo que dura el viaje. Y en el eje vertical, en el eje de ordenadas, tenemos la distancia, que es la Y, es decir, la variable dependiente. Si tengo que calcular el dominio de esta función, son los valores que puede tomar la X. ¿Dónde empieza la función? Pues la función empieza aquí, en el 0. Es decir, la X yo me voy fijando en forma horizontal. Empiezo, y de izquierda a derecha. Empiezo en el 0, voy avanzando, aquí está el 1, llego hasta el 1, la función es esto rojo, la gráfica existe, en el 2 pasa por aquí, arriba, en el 3 está aquí, en el 4 y llega hasta el 5. Por eso el dominio de la función es el intervalo 0,5. Son los valores que que toma la variable independiente, es decir, la X. Por eso el dominio de esta función se podría poner como 0, 5. ¿Vale? Desde el 0 hasta el 5. Los corchetes indican que el 0 y el 5 también están incluidos. Y el recorrido de la función, el recorrido ya sabéis que son los valores que toma la variable dependiente, es decir, la y, pues para eso me tengo que fijar aquí, en este eje. Y voy de abajo hacia arriba, aquí de izquierda a derecha, y aquí voy viendo de abajo hacia arriba. ¿Cuál es el valor más bajo de y donde la función existe? Pues por aquí debajo la función no existe. El valor más bajo de y es el 0. A partir de ahí voy subiendo y voy viendo que la función existe. ¿Cuál es el valor de i más alto donde la función existe? El 160. Porque ya por encima del 160, la función ya no está, no existe. Entonces, esta función, en cuanto a la i, ¿de dónde a dónde va? Pues va de 0, aquí abajo lo tenéis, a 160. Por lo tanto, el recorrido de la función es el intervalo 0, 160. ¿Vale? Recordad siempre, dominio, valores de x, donde existe la función, y recorrido son los valores de y que puede tomar la y, que es la variable dependiente. ¿Vale? Esto es el dominio y recorrido. Esto lo veremos más adelante muchas veces. Cuando hagamos ejercicio iremos añadiendo cosas al estudio de la función y esto lo veremos más veces, ¿vale? Cómo se calcula el dominio de una función. Pero quiero que con esto lo tengáis claro. Bien, bueno, pues para practicar esto, quiero que hagáis estos dos ejercicios. El ejercicio 6 y el ejercicio 7, estos dos de aquí, de la página 217, el 6 y el 7, y también vamos a hacer de la página 223, de aquí vamos a hacer el ejercicio 25, este de aquí arriba. ¿Vale? Es representar gráficamente estas funciones. Me dan ya la tabla de valores. Cuando la x vale menos 2, la y vale menos 10. Cuando la x vale menos 1, la y vale menos 5. Así, me dan varios valores y entonces situáis esos puntos en la gráfica y luego los unís. ¿Vale? Pues quiero que hagáis esos tres ejercicios para practicar. Bueno, venga, hasta luego.